Hola, buenas tardes. Qué gusto poder estar otra vez aquí con ustedes para poder compartir lo que estamos hablando acerca de las salidas de Israel en el capítulo 33 de Números, que nos han dejado una riqueza interesante con respecto a las experiencias espirituales del pueblo de Israel, sus experiencias con Dios, sus reacciones ante lo que Dios mandó. Y veíamos también que todo esto es un ejemplo para nosotros, que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia como ellos y que tomemos provisión para poder caminar con Dios como Dios quiere que caminemos. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Qué les parece? Acompáñenme todos ahí, por favor. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a tener hoy la jornada número 25, que es en Números 33, versículo 28. Así es que vamos a orar y ahorita comenzamos a, a entrar en esta jornada que es muy interesante. Así es que, por favor, síganme en esta oración. Señor, te damos gracias esta tarde por permitirnos, Señor, tener acceso a tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Y rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe en este tiempo, Señor, a considerar las cosas profundas de tu palabra para poder, Señor, fortalecernos en el Espíritu y caminar contigo de la manera en que te agrada. Bendice, Padre, a tu iglesia aquí en Cuernavaca, te lo rogamos. Señor, bendice a cada hermano que está asistiendo con nosotros y te pedimos, Padre, que tú nos fortalezcas, que nos libres del mal, Señor, y que, como dice tu palabra, que ninguna plaga, Señor, toque nuestra morada, porque habitamos bajo tu sombra, bajo las alas tuyas, Señor. Gracias, Padre, porque tú dijiste, por medio de Cristo, tu amado Hijo, nuestro Señor, que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, glorifícate en todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos ahí a Números 33, versículo 28. Dice, salieron de Tara y acamparon en Mitca. Aquí, la vez pasada, en la jornada pasada, veíamos cómo Dios les enseñó a los levitas a pagar el diezmo del diezmo. Y hablamos de la responsabilidad de los obreros, de los que estamos de tiempo completo en la obra de Dios, de ser gente que diezma y que le da a Dios lo que Dios ha pedido. Y veíamos que Dios no nos puso para enriquecernos, Dios no nos puso para que hiciéramos nuestros propios proyectos, Dios nos puso para que la obra sea sustentada y para poder llevar a cabo todo lo que Él nos ha encomendado en esta tierra, que a veces es bastante difícil el poder tener esta comprensión, pero confiamos en que el Espíritu Santo nos esté guiando en este peregrinaje que llevamos acá en esta tierra. Bien, aquí habla acerca de la provisión de Dios y es interesante darnos cuenta que desde el inicio, porque hubo un precioso eh, inicio por parte de Dios cuando Dios sacó al pueblo de aquel lugar, desde el principio, el Espíritu Santo ha estado dirigiendo la vida del pueblo de Israel. Y fíjense que ellos, después de haber levantado el tabernáculo y después de llevar en medio de todo el campamento el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de reunión, eso implica que Cristo vive en medio de ellos, así es que ellos vivieron una vida cristocéntrica, ¿no? Y hoy lo que vamos a ver aquí en la porción de la palabra, en esta parte de las salidas de Israel, que hemos visto jornada tras jornada hasta la de ahorita, la número 25, ¿no? En esta parte vamos a darnos cuenta de cómo Dios trae una provisión a través de Cristo. ¿Cómo nos provee? A través de Cristo. ¿Cómo le proveyó al pueblo de Israel a través de Cristo? Aunque Cristo no estuvo con ellos como lo estuvo después de que vino a esta tierra y dejó su espíritu precioso para que él viviera en nosotros junto con el Padre.
en aquel entonces era la presencia de Dios en el tabernáculo, la presencia de Cristo en medio del pueblo de Israel. Todas estas jornadas alrededor de este versículo 28, las que fueron anteriores y las que van a seguir o las que siguen, fueron jornadas alrededor del monte de Seir, como lo hemos estado viendo, y fueron durante muchos años, muchos años. De hecho, los que eran jóvenes cuando salieron, aquí ya habían envejecido. Tenemos el caso de Josué, el caso de Nun, que ellos ya eran personas mayores de 80 años cuando entraron a la tierra prometida. Así es que ellos tuvieron que envejecer, pero solamente ellos dos entraron y todos los demás murieron ya como ancianos en la tierra, en el desierto que eran ahí tirados. Así es que llegamos aquí al versículo 28 donde dice, salieron de Tara y acamparon en Mitka. Bueno, consideramos la vez pasada lo relativo a Tara y hoy vamos a considerar obviamente lo relativo a Mitka, siguiendo esta secuencia de este lugar en Éxodo hasta Números, en las jornadas que hemos visto y en las jornadas que vienen, ¿no? Y en Éxodo y Números vamos a ver lo relativo a la jornada de Mitka, que corresponde con el capítulo 19 del libro de Números. Si puedes ir ahí al capítulo 19 del libro de Números, es lo que pasó en Mitka. Tú le puedes poner ahí una nota en tu Biblia donde diga que esto corresponde, el capítulo 19, a Mitka, y entonces podemos conocer la historia y lo que pasó en esta jornada, en este libro de Números. Bueno, después de que consideremos esto, vamos a tratar de comprender lo que Dios nos quiere decir en esta parte de la Escritura y tratar de vivir esta experiencia espiritual con el Señor Jesucristo. Números 19. Miren cómo el Antiguo Testamento tiene una característica interesante. El Antiguo Testamento está lleno de Cristo. Desde Génesis hasta todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Uno pensaría que considerar unas jornadas que se dieron en la península del Sinaí, bueno, sería una cuestión de legalismo, de leyes, como tal vez antes pensábamos que abríamos el Antiguo Testamento y no entendíamos nada. Pero fíjense que aún desde la primera jornada, desde Ramesés, que fue la primera que ellos salieron, ya aparece Cristo ahí. ¿Cómo aparece Cristo? Como el Cordero de Pascua, el Cordero Pascual, por medio del cual el pueblo fue separado de Egipto y fue salvo o fue salvado bajo la sangre del Cordero, y entonces fueron también alimentados con la sangre del Cordero, y ya desde aquellos tiempos de Éxodo 12, el pueblo experimentó a Cristo y la salvación de Cristo. Luego, por allá en Mara, encontramos a Cristo representado por aquel árbol que endulza las aguas, y luego en el desierto de Sin encontramos a Cristo representando el maná alrededor del desierto de Sinaí, como dice aquí la Escritura, en el monte Sinaí, en el monte de Horeb, donde Dios también da el decálogo, los 10 mandamientos y otra serie de mandamientos. Ahora, es interesante que nos demos cuenta que desde el principio Dios no solamente da mandamientos. Siempre que vemos la historia de los mandamientos, siempre que vemos la historia de las ordenanzas, que vemos la historia de los estatutos dados por Dios, los vemos completamente mezclados, entreverados con los sacrificios por las transgresiones, los sacrificios por el pecado, los sacrificios por la paz o de paz, la ofrenda mecida, el holocausto totalmente quemado, los panes de flor de harina, dice aquí la Escritura, los hojaldres, etc. Siempre Dios, aunque Él estaba en la época del Antiguo Testamento, dando la ley, apenas introduciendo un proyecto de Cristo, el Señor les estaba a ellos introduciendo en una vida que era la vida que a Él le agradaba, porque todo fue a través de las tipologías de Cristo. Entonces, a pesar de esto, aún en medio de la ley del Antiguo Testamento, obviamente todo está lleno de Cristo, porque finalmente podemos entender que esa ley era Cristo, a fin de cuentas.
por lo que ellos tenían que vivir, y esa ley, ese maná, ese almendro que estaba ahí, nos hablan de la resurrección de Cristo, del carácter de Dios, de Cristo mismo. Entonces Dios no daba solamente mandamientos, sino que juntamente con los mandamientos, sabiendo Dios que el hombre iba a quebrantar estos mandamientos, iba dando también una provisión para salvar al hombre y para restaurar al hombre. Entonces, Dios sabía que el hombre no podía cumplir la ley, pero Él va haciendo algo para dar alguna provisión para salvar al hombre, restaurarlo, limpiarlo, justificar al hombre, liberarle también y reconciliar al hombre con Dios. Después pasamos por aquella jornada seria como la de Kibrot Hataaba, de esa hablamos uno de esos jueves, de Acerot, Ritma, Rimón, Pérez, pero después de todas esas experiencias, que fueron unas experiencias negativas, y hablamos también de ellas, obviamente, ahí viene aquella jornada que vimos en Limna, en donde Dios provee para tratar justamente en forma de redención, en forma redentiva, tal vez sería la palabra, todos aquellos problemas, aquellas lecciones. Después seguimos viendo lo relativo a Risa, a Seelata y todas aquellas otras jornadas últimas que hemos considerado alrededor del monte de Seir, que es donde el pueblo de Israel estaba dando vueltas y donde se han aprendido lecciones muy duras, lecciones muy serias, lecciones muy santas. Y sin embargo, Dios en medio de todo esto vuelve a introducir la provisión de la gracia de Cristo en el pueblo. Ahora, Dios no quiere que nosotros consideremos mandamientos, estatutos, ideales separados de Cristo. Las buenas intenciones, mis hermanos, no son suficientes. Necesitamos más que proverbios, más que mandamientos, más que buenas intenciones, más que ideales. Para lograr aquello, ¿qué necesitamos? La provisión de Dios en Cristo. Necesitamos la provisión de Dios en Cristo. Fíjate, los judíos en los tiempos de Cristo leían la Escritura y Cristo un día les dijo, en las Escrituras se da testimonio de mí. Entonces ellos tenían las Escrituras, pero no la provisión de Cristo. Les decía el Señor, pero ustedes no quieren venir a mí. Entonces tenemos las Escrituras, pero necesitamos la provisión de Cristo, sacarlas de ahí, de las Escrituras, para que sea nuestra provisión. Entonces, este capítulo 19 es considerado, varios lo han considerado y hay varios escritos que nombran algo de esto. Por ejemplo, Watchman Nee es uno de ellos que nombra, y otro que se llama Mackintosh, que yo por ahí tengo una colección del Pentateuco de este señor Mackintosh, que fue un hombre que Dios le dio mucha luz con respecto a esto que escribió el del Antiguo Testamento, y obviamente el hermano Watchman Nee también, que tiene muchos aciertos, una vida que realmente estudió y conoció la palabra. Bueno, él escribió algo también en uno de sus libros. Ahorita les digo en dónde escribió el hermano Watchman Nee. Se llama Consejos sobre la vida cristiana, y sobre ese mismo tema podemos leer algo que este hermano escribió. Entonces, cada uno por su lado, como realmente algo precioso, algo cristológico. Y entonces se van a dar cuenta también por sí mismos, si leemos todo esto, que esto es así. Yo les recomiendo, si pueden conseguir las lecturas de Mackintosh en internet, ahí lo pueden ver, y también la lectura de este libro del hermano Watchman Nee. Insisto, el estudio es sobre consejos sobre la vida cristiana. Bien, este es un capítulo, el capítulo 19, cristológico, es decir, habla de Cristo. Fue uno solo, y nos damos cuenta que este sacrificio del Señor Jesús fue suficiente, y fue uno solo, y se dio una sola vez y para siempre. Eso lo conocemos ahora en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pedro escribió a los expatriados de la iglesia judía que estaban en el Ponto, en Capadocia, en todas esas regiones donde ellos se fueron. Esto es en el capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 1, ¿no? El apóstol Pedro
les habla a estos que eran judíos, que estaban acostumbrados a rociar la sangre de los animales en el altar y rociar la sangre donde la ley decía que se tenía que rociar. Les dice que ellos habían sido predestinados por Dios, santificados en el Espíritu, para ser rociados por la sangre de Cristo, no por la de animales, porque ya la sangre de Cristo, dice Hebreos, fue necesaria una sola vez y para siempre, y entonces todo lo que fue hecho en el sacrificio del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que tiene una profundidad tremenda y que Dios tuvo que desglosarlo por medio de muchos ejemplos, de muchas maneras, de muchas jornadas, porque cada uno de ellos representa un aspecto diferente de la obra de Cristo, una sola o hecho una sola vez y para siempre. Sin embargo, en esa obra del Señor en la cruz hay tantas cosas que necesitamos nosotros considerar. No es nada más que el Señor murió en una cruz y ya. Eso es lo más básico que incluso la religión lo ve. Esto tiene muchas más cosas, ¿no? El Señor Jesucristo tuvo que simbolizarla por medio de muchas clases de sacrificios y por medio de muchas situaciones donde la respuesta era otra vez el aspecto de Cristo. Y entonces aquí en este capítulo aparece esto, una sola vez, un aspecto de Cristo muy importante. Quiero que nos demos cuenta aquí y llamar la atención sobre el lugar donde aparece este capítulo, el capítulo 19. Aparece nada menos que en el libro de Números, que es el libro de las peregrinaciones por el desierto. Los otros sacrificios, el sacrificio por las transgresiones, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la ofrenda de paz, la ofrenda mecida, la ofrenda de grano, etc., aparecen mayormente en el libro de Levítico. Levítico es el libro de los sacrificios y el libro de Levítico, como lo hemos estudiado alguna vez, bueno, por lo menos lo vimos en México, cuando pasamos por ahí, dimos principalmente seguimiento al segundo año de la peregrinación en el desierto, ahí en el monte Sinaí, y a los pies del monte Sinaí. Fue ahí donde se trataron algunos aspectos de esta obra de Cristo, pero no se trató nada de esto que se trata en el capítulo 19 de Números, que también tiene que ver con otro aspecto de mucho significado de la obra de Cristo a favor de su pueblo. Así es que es interesante que Dios no quiso que este capítulo estuviera escrito allá en Levítico, en toda la colección levítica, sino estuviera aquí incrustado en medio de la peregrinación del pueblo de Dios en el desierto. Y eso tiene mucho significado, porque los otros capítulos nos muestran cómo Cristo puede tomar una persona perdida y salvarla y perdonarla. Ahí está el sacrificio por las transgresiones, liberarla, ahí está el sacrificio por el pecado, reconciliarla, ahí está el sacrificio de paz, etcétera, etcétera. Pero este capítulo 19 también nos habla de Cristo, sin embargo, en un contexto distinto, en el contexto de las peregrinaciones del pueblo de Dios en el desierto. La Escritura dice que tú y yo somos peregrinos en esta tierra, es decir, vamos de paso. Nuestra vida no está enraizada aquí. Nosotros vamos de paso hacia la ciudad celestial. Entonces, todos los otros sacrificios que se veían en Levítico eran sacrificios en los cuales Dios mostraba la provisión de gracia respecto a los pecados cometidos por el hombre, respecto a la condición caída, respecto a la condición de Adán, adámica, condición del hombre perdida por naturaleza. Pero aquí en Números aparece un aspecto donde Dios hace provisión incluso para los pecados futuros del pueblo. Esto es impresionante. Porque la pregunta es, a ver, cuando Dios nos salva, Él sabe que ya no vamos a volver a pecar nunca porque nos salvó. No. Vamos a seguir cometiendo errores y algunos hasta nos aferramos a ciertos errores y a veces no es tan fácil deshacerse de esos pecados. Y pareciera ser que los pecados en la vida de muchos cristianos son como algo que tiene un gusto al practicarlos. Entonces la pregunta es, primero nos perdona Dios, luego no nos perdona, pero aquí vamos a ver algo interesante, que Dios hace una provisión
para los pecados futuros de su pueblo. Y eso es algo maravilloso que nos debe dar descanso. Es una cosa preciosa. Uno diría, bueno, yo era pecador, reconozco mis pecados, el Señor murió por mí, me salvó, ahora creo, soy salvo, pero después que estoy peregrinando y tengo esas terribles caídas y esas situaciones, ¿qué pasa? ¿Será que ya no hay posibilidad de levantarme? Y entonces yo quisiera aquí que comenzáramos a considerar el capítulo justamente en ese contexto. Así es que vamos a hablar un poquito de la vaca alazana y vamos ahí a Números capítulo 19. Dice acá, dice, Jehová, habló a Moisés y a Aarón diciendo, fíjate qué interesante otra vez, vamos a considerar esas palabras que Dios llama otra vez a Moisés y a Aarón y les empezó a hablar. Aquí es una revelación de Dios, es decir, Dios le habla a Aarón, Dios le habla a Moisés diciendo. Una vez hablando de cómo Dios habla, yo te decía que si querías que Dios te hablara en voz baja, lee la Biblia, o en silencio, lee la Biblia. Y si quieres que Dios te hable en voz alta, léela en voz alta, para que oigamos lo que Dios está hablando. Entonces, vemos que Dios aquí le está diciendo, o le está hablando, y esta es una revelación de Dios. ¿Por qué se llama Mitka esta jornada? ¿Qué significa Mitka? Esta palabra en el hebreo significa dulzura. Si lo puedes apuntar ahí, te va a servir mucho. Significa dulzura. Incluso puede traducirse como de una manera más movida, más dinámica, y podríamos decirle que no solamente dulzura como algo que es dulce, sino como algo que endulza. Algo que endulza. Y no solo dulzura, sino como si fuera edulcorante, ¿no? Que endulza. Es decir, la situación estaba amarga, la situación estaba seca, la situación estaba difícil y entonces Dios proveyó para que la situación se torne y llegue a ser ahora algo dulce. Eso es lo que significa esta palabra. Y eso está dentro de esta palabra mitka en el hebreo. Esto significa dulzura, no solamente de una manera estática, sino una dulzura que endulza de una manera dinámica. Ese también es un aspecto de Cristo. Cristo endulza lo que no estaba dulce. Una relación de un matrimonio destruido, si nos rendimos a Cristo, Cristo puede endulzar esa relación de familia, esa relación de matrimonio, esa relación de amistad, las relaciones en la iglesia. Este Cristo precioso es una provisión para endulzar toda esa situación. Es interesante. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con un dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y le echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel, para el agua de purificación. Es una expiación. Notemos aquí que dice, las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es decir, aquí no está tratando algo que ya se pecó. Para eso está el sacrificio por las transgresiones. Y bueno, ya nacimos con la naturaleza pecaminosa. Para eso está el sacrificio por el pecado. Somos enemigos de Dios, entonces está el sacrificio de paz. Dice la Biblia que Cristo es nuestra paz.
es nuestra reconciliación con Dios. Entonces está el sacrificio de paz, porque fuimos enemigos de Dios y nos reconcilió ese sacrificio de paz. Bueno, esos distintos aspectos de la justificación, liberación, reconciliación, perdón, etcétera, que todos fueron obra de Cristo en la cruz. Pero aquí el Señor está proveyendo algo interesante para su pueblo. Está proveyendo Él que su pueblo, mis hermanos, contraería el camino de inmundicia. Es decir, el pueblo iba a caminar de una manera extraña. Hablar de inmundicia es hablar de lo más depravado, es hablar de lo que Dios más detesta, y Dios estaba proveyendo estas cosas para su pueblo que contraería este camino de inmundicia. Y entonces Él está haciendo aquí una provisión para las inmundicias que su pueblo pudiera contraer, purificar después de cualquier cosa que su pueblo pudiera tener, una contaminación que el pueblo pudiera adquirir, y guardar a estas cenizas para un uso futuro. Así es que es una cosa interesante. Aquí Dios nos está mostrando el alcance completo de la obra del Señor Jesucristo. Hablemos un poquito de la purificación de los inmundos. Te decía hace ratito del hermano McIntosh y del hermano Ni Watchmanim. Preguntaba, si tú te hubieras convertido a los 16 años de edad, el Señor te hubiera perdonado todos los pecados desde el principio hasta los 16 años de edad, pero si te hubieras convertido a los 40, tendrías más pecados que a los 16, y aún así el sacrificio del Señor te hubiera limpiado también de todos los pecados que hubieras cometido hasta los 40. Y si hubieras recibido a Cristo, dice él, a los 80, te hubieras convertido a los 80, el sacrificio de Cristo te hubiera limpiado todos los pecados que cometiste hasta los 80. Pero ya te limpió. Pero supón que fuiste convertido a los 40, ya te limpió de los pecados pasados, pero por ahí a los 60, no solo que todos los días pecamos, sino que cometes alguna situación grave. ¿Será que ya no hay esperanza entonces para ti? Escribe el hermano. ¿Será que no es posible volver a tratar los asuntos? Entonces, si nos fijamos, aquí vamos a ver esto aquí en Primera de Juan, capítulo 2, el Señor Jesucristo está proveyendo, o el Señor está proveyendo aquí a Cristo para los pecados futuros de su pueblo. Es interesantísimo esto. Claro que yo quisiera que no me vayan a entender mal. Nosotros no fuimos salvos para ir a pecar voluntariamente, aunque a veces luchamos con ciertas áreas de nuestra vida. Algunos la codicia, otros el enojo, otros un pecado sexual, otros un pecado de algún vicio, otros que no pueden dejar de mentir. Yo no sé, o varias combinaciones de todo esto. Pero no me vayan a entender mal. No quiere decir que vamos a pecar a gusto para que Dios nos salve, porque nos va a ir muy mal si hacemos eso. Y además, quien peca deliberadamente seguramente tiene que dudar de su conversión, ¿no? Pero tampoco el cristiano que encontró a Cristo va a ser perfecto ya para siempre. Ahora que Dios me va a perdonar los pecados del futuro, entonces podemos decir, voy a vivir descuidadamente, me va a perdonar. Bueno, no podemos pensar así. Eso no nos hace, o lo hace una persona que realmente ha sido tocada por el Señor. Sin embargo, Dios asegura de que tengamos, mis hermanos, una firme ancla para el alma, para cualquier eventualidad. Y entonces Él ha provisto para que no tengamos que pecar, pero se puede pecar. Es decir, se puede pecar porque somos todavía seres humanos con muchos defectos. Con muchos defectos. Y entonces miren lo que dice 1 Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, lo mejor es no pecar. Entonces, ¿qué había o qué cosa había escrito hasta ahí el apóstol Juan? Bueno, va diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pues ¿sabes que yo no tengo pecado? Te estás engañando a ti mismo. Y la verdad no está en nosotros. Y luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdonarnos, un aspecto, y limpiarnos es otro aspecto, etc. Ahora,
venía hablando como en el versículo 7 del capítulo 1, dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjate, ya somos hijos de Dios, somos limpiados y perdonados. Y aquí Él no le está hablando a los incrédulos, no le está hablando a los que no creen en el Señor, sino a los hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ah, bueno, pero alguno de sus hijitos no está hablando de los incrédulos, sino de los hijitos. Y si alguno hubiere pecado, entonces ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra que en el Nuevo Testamento se llama propiciación es la que en el Antiguo Testamento se llama expiación. O sea, propiciación y en el Antiguo Testamento se llama expiación. Así es que la palabra propiciación y la palabra expiación son palabras sinónimas. Perdón. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y eso significa, mis hermanos, que el alcance de la obra del Señor Jesucristo es suficiente ¿para qué? Para cubrir, limpiar y liberar de los pecados y del pecado desde el principio hasta el fin a cada persona que crea. Aleluya. Qué cosa más tremenda. No solamente es válido para el pasado, sino que tiene un alcance también para el futuro. Si no, todos estaríamos perdidos. Todos. Porque no hay justo ni uno, no hay ni uno, ni un justo aquí. El único justo es Jesucristo. Y nosotros todavía traemos la naturaleza caída, pero el Espíritu, por medio de Juan, nos escribe esto para que si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Qué tremendo está eso. ¿Qué significa todo esto? Bueno, y por los de todo el mundo, ¿no? Fíjate, aquí está diciendo, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, es decir, en la eventualidad de que los hijos pequen, van a quedar postrados en el desierto o hay salida para ellos. Bueno, ya Dios ha tratado el asunto de cómo ser librados de Egipto, cómo ser salvos. Pero ahora que somos salvos y si pecamos, ¿qué ha hecho Dios? Entonces Dios provee a través de Números 19, eso hay que estudiarlo y leerlo bien, lo que ya leímos otra vez, en sus casas yo les pido que lo lean, a fin que ahorita creo que podemos tener un poquitito más de tiempo para dedicarle a esto. Entonces Dios provee a través de Números 19 una revelación acerca del alcance de la obra de Cristo para cubrir los problemas que se pudieran presentar en el futuro. Y Dios lo revela en la Biblia para que nosotros, mis hermanos, no lo dejemos o no permitamos que el diablo nos condene con muchas cosas. Porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro había escuchado que el Señor negaría a los que le negaran y Pedro le negó. Dice, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y Pedro negó al Señor 3 veces. Seguramente Pedro estaba tan condenado, tan acongojado, que posiblemente se acordaba de esa palabra, pensando que el Señor lo iba a negar y que él ya no tenía ninguna posibilidad. Pero el Señor, ¿qué le había dicho antes? Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, él se iba a alejar, él negó al Señor, él maldijo hasta, maldita sea, yo no conozco a este hombre. Qué terrible, ¿no? Imagínate la condenación que vino sobre Pedro, pero Cristo ya le había dicho, cuando regreses confirma a tus hermanos. Entonces ahora Pedro, tú estás muy confiado de que me amas, de que vas a poner tu vida por mí, pero va a llegar un momento en que vas a cometer tal pecado que me negarás, incluso maldiciendo, que pensarás que ya no hay posibilidad para contigo, pero yo he rogado por ti que tu fe, o sea, tu confianza en mí no falte. A ver, ¿por qué podemos regresar al Señor después de que nos equivocamos tanto? ¿Por qué? Porque el Señor está rogando por nosotros. No solamente ruega por Pedro. Él es nuestro intercesor. Él es
nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y podemos regresar a Dios por los ruegos de Cristo. Él ruega que nuestra fe no falte. Padre, este se alejó por aquello, este se tropezó en esto, ya lleva 3 años ahí todo caído, así asado, pero de repente volvemos a Dios. ¿Por qué un cristiano puede volver a Dios? Porque Cristo está intercediendo. Así es que es como si el Señor le dijera: yo sé, Pedro, que de ahí en adelante ya no vas a poder confiar más en ti, pero sigue confiando en mí. Bueno, eso puede sucedernos ahora para que ya no confiemos más en nosotros mismos, sino confiemos en el Señor. Porque hasta aquí el apóstol Pedro es como si el Señor le dijera: hasta aquí has confiado en tu propia justicia y permito que te pase esto, porque ahora decimos, bueno, ¿por qué si soy cristiano el Señor permitió esto y permitió aquello? Dios no va a obligarte a hacer nada, pero Dios permite algunas cosas para que aprendamos a confiar más en Él y no en nosotros mismos. Entonces lo que el Señor le decía a Pedro: sigue confiando en mí, he rogado por ti que tu fe no falte. Bueno, como yo sé que te vas a levantar, porque te voy a levantar una vez que vuelvas a confirmar, confirma a tus hermanos. No solamente vas a volver, sino que inclusive vas a seguir liderando, vas a confirmar a tus hermanos. Y vemos aquí, este es el amor profundo de Dios por sus hijos. Este es el amor profundo de Dios por cada uno de ustedes y por mí, que a pesar de lo que somos, el Señor va a rogar al Padre y nos enseña una lección en cada tropezón, en cada situación difícil, para ya no seguir confiando en nosotros. Y vemos que el amor de Dios es sumamente profundo, el amor del Señor Jesucristo. Así es que es una cosa tremenda y es una cosa maravillosa que podamos volver al Señor por sus ruegos de Él. Él ruega que nuestra fe no falte y para que aprendamos a no seguir confiando en nuestra propia justicia, en nuestras propias ideas, en nuestra propia manera de ser, sino que aprendamos a confiar más en el Señor. Y miren el tiempo que estamos viviendo. Es una desolación lo que está viviendo el mundo. Y son los principios de dolores. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Es como un entrenamiento a nuestra fe. Es una prueba para nuestra fe. Por cierto, ruego que Dios nos libre de ser contagiados. Las personas mayores y los jóvenes, ruego que Dios nos libre de ser contagiados de ese virus espantoso. En verdad que sí. Pero, de todas maneras, es una prueba de fe para nosotros. Volvamos entonces allá a considerar algunos aspectos, por lo menos de esta primera porción. Y aquí, fíjate, es curioso que Dios escoge que sea una vaca alazana o bermeja o roja. En otros sacrificios era un becerro, era un cordero, pero en esta ocasión es una vaca, es un animal femenino, aunque el Señor mismo no es femenino, es masculino. Entonces, este animal sin defecto que fue sacrificado fuera del campamento representa a Cristo. Es decir, todo esto es figura de Cristo. Pero es interesante que en el ministerio de Cristo, lo que Cristo hace por nosotros fuera de nosotros. Es decir, lo que Cristo hizo por nosotros es de nosotros, es algo objetivo. Pero la experiencia de lo que Cristo hace interiormente es algo subjetivo. Digamos que lo masculino representa el aspecto objetivo, pero lo femenino representa el aspecto subjetivo. Uno es el objetivo, otro es el subjetivo. Incluso fíjense cómo la psicología del varón y la psicología de la mujer es diferente. Parece que el hombre fuera un poco más cerebral, más lógico, digamos más objetivo. La mujer, en cambio, parece que fuera más emocional, más sentimental, más subjetiva. Y aquí el Señor, aunque el sacrificio es de Él, el hecho que Él quisiera simbolizar este aspecto del sacrificio en el peregrinaje del desierto con un animal expiatorio, pero de sexo femenino, una vaca, es como para tratar justamente ese aspecto subjetivo del pueblo suyo que cae, es decir, el aspecto interno. Este aspecto interno, tenemos un corazón psicológico y una situación espiritual adentro de nosotros. Y este aspecto interno es la que forja tu carácter.
Si tú fuiste maltratado, si tú fuiste humillado, si tú fuiste abusado, bueno, tu manera de ser va a ser una. Pero si tú fuiste alentado, apoyado, amado y recibiste todo eso, también tu situación va a ser otra. Entonces nos damos cuenta que la mayoría de la problemática de los hermanos en todo el mundo, es una situación difícil y una situación muy problemática dentro de los hogares, porque ahí es donde, en la crianza, donde se cometen muchos errores. Entonces, el Señor simboliza aquí con una vaca alazana, con una vaca, para tratar ese aspecto subjetivo interno en nosotros, que es el descanso y la paz interior cuando nos levantamos de una situación difícil, en donde el diablo va a venir a condenarnos, donde el diablo va a querer venir a lastimar nuestras conciencias para que no podamos sentirnos en paz. Así es que hablemos un poquito más de esta provisión de Dios para el futuro. Ahora fíjense aquí, en otro detalle más. Fíjate, aquí le dice Dios a Moisés y Aarón que el pueblo traiga ese animal, obviamente que va a representar a Cristo, pero quien debe hacer aquí el rito es Eleazar. No es Aarón. ¿Por qué? Porque justamente está hablando del futuro. Y aquí fue el sacerdote Eleazar. Dios está haciendo la provisión, asegurándonos que nuestro futuro está asegurado en su gracia. Nada nos separará, futuro, dice Pablo, del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, dice el apóstol Pablo. Nada nos separará de esto. Claro, para Eleazar, el que iba a sustituir o a suceder a Aarón en el sacerdocio, él lo puso a hacer esto. Entonces, Eleazar está representando lo futuro, porque Aarón un poco más adelante ya muere, pero este sacerdote continúa. Aarón está representando la necesidad presente, Aarón está representando la realidad presente. En cambio, el que iba a sustituir o a suceder en el futuro Aarón era Eleazar. Entonces el pueblo seguía siendo pueblo suyo. En el futuro su pueblo seguramente iba a tener muchos problemas, iba a tener caídas, iba a tener situaciones, pero Dios ya había entrado y había provisto a Eleazar para que sucediera Aarón y para que él fuera testigo de toda aquella validez de este sacrificio, y entonces tuviera eso preparado y lo aplicara al pueblo, como lo vamos a leer ahorita aquí. Fíjate, lo que Dios estaba viendo era esto, que Eleazar lo tenía que preparar. Ahora, es interesante que no es Aarón, sino Eleazar, porque el Señor estaba hablando de un futuro, no del presente. Acuérdate que el presente lo representaba Aarón, pero el futuro lo representaba Eleazar. Así es que Dios estaba preparando al pueblo para eso. Algo que el pueblo tenía que tener guardado como un tesoro. ¿Para qué? Para que cuando de una manera eventual viniera la impureza futura, tuvieran suplido aquello en Cristo para ese tiempo. Así es que este es el amor maravilloso de Dios, que no nos deja solos, que estamos cubiertos por Él, que aunque no llegamos a sentirlo muchas veces, pase lo que pase, el Señor, su mano está con nosotros y Él está con nosotros. Gracias a Dios por esto y alabamos su nombre por esto. Entonces, Dios sabría que vendrían muchas impurezas y que necesitaríamos ser purificados de esas impurezas. Bueno, hasta aquí habíamos visto, ya eres impuro, ¿ahora qué hago? Bueno, ahí está el sacrificio del cordero, listo, ¿no? Ya el cordero me limpió, ahora estoy limpio, pero de pronto fui contaminado otra vez. ¿Y ahora qué hago? El pueblo podía pensar, bueno, aquello era para aquella vez, pero ahora ya no. Esto es como que no es para mí, esto como que es para otros, ¿no? Mucha gente piensa que no puede acercarse a Dios porque no es digna, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces el diablo, mis hermanos, le mete este pensamiento a la gente. El Señor sabe que a veces las personas son sometidas a una acusación tan fuerte, o sea, somos sometidos a una acusación tan fuerte, y entonces el Señor provee de antemano para el futuro, no para
no para el libertinaje, no para ser cínicos y descarados o desfachatados en nuestra manera de ser, sino verdaderamente para el futuro, no para tomar la gracia como libertinaje. El Señor sabe que quien realmente es perdonado no va a buscar el libertinaje, va a vivir para el Señor. Pero si vienen aquellas impurezas en el camino, si vienen aquellas situaciones duras en el camino, bueno, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Él proveyó justamente todo esto. Y fíjense que del versículo 4 al 10, del versículo 4 del capítulo 19 de Números, dice que Eleazar tomará la sangre con su dedo y rociará la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella, de la vaca alazana, 7 veces. Ahora, sabemos que el número 7 es completación o compleción, de perfección, de suficiencia. Como quien está diciendo, el sacrificio de Cristo es suficiente para proveer unas cenizas que mezcladas con el agua corriente serán aplicadas a ti. Ahora, ¿qué son las cenizas? Las cenizas, mis hermanos, es el último elemento incorruptible de la materia, o sea, porque se quemaba el estiércol, se quemaba la piel, se quemaba todo y quedaban ahí las cenizas. Puede que esto se convierta en aquello y eso que se quema y se vuelva esto y se vuelva aquello, hasta que llegue a un punto en que ya no se puede descomponer más, o sea, y así queda. Bueno, estas eran las cenizas, ya no podía llegar a algo peor. Las cenizas, si se siguen quemando, se siguen haciendo cenizas. Entonces, lo último a lo que llegaba la materia es ceniza, y la ceniza ya es permanente. Una cosa se puede descomponer en algo, y luego descomponerse en otra, y luego en otra, pero cuando llega la ceniza hasta ahí queda y es permanente. Por eso es que cuando algunas personas que mueren y las incineran, pues sus cenizas están ahí, ya no hay otra manera más de descomponerla. ¿Qué más se descompone? En cambio, si dejan su cuerpo, pues se va a gusanar, se va a podrir la carne y poco a poco se va a pasar de un estado a otro. Pero cuando se hace cenizas, hasta ahí quedó y ya. Ahora Dios justamente hace que este sacrificio de Cristo quede convertido en unas cenizas, escucha esto, para una provisión permanente. Es decir, ya no hay más que hacer, fue perfecto, para cualquier eventualidad futura, cualquier inmundicia futura, cualquier contaminación futura que su pueblo pudiera tener, el Señor hace esta provisión. ¿Qué es esto? Esto es dulzura, eso es para endulzar el camino. Qué dulce saber que aunque tenemos eventualidades, Dios no nos abandona. La intercesión de Cristo, nuestro sumo sacerdote, está presente en todo esto. Y por eso dice ahí, hará quemar la vaca, rociará la sangre en la parte delantera del tabernáculo 7 veces, porque ese sacrificio es suficiente. Entonces la obra de Cristo es suficiente. Aleluya. Había un canto viejito que decía que el sacrificio de Cristo, ha sido suficiente para mí, ¿no? Entonces, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo en mi ser, y ese sacrificio ha sido suficiente para mí. Esta preciosa obra de Cristo es suficiente, y por eso ese número 7 es suficiente. Lo que Cristo hizo por nosotros, mis hermanos, escucha esto, es suficiente a los ojos de Dios. Gloria a su nombre. Dios no está esperando algo tuyo y Dios no está esperando algo mío. ¿Qué podemos hacer? Buenas obras, llevar una manda a algún lugar, ir a danzar a algún lugar, a Dios, a ver si le agrada. Así es que Dios no está esperando algo tuyo. Dios no tiene esperanza en algo que tú puedas darle. Dios sabe, mis hermanos, que separado de Cristo, nada podemos hacer. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces Dios solamente te recibe en la base de Jesucristo, tanto desde el principio como durante el camino. ¿Por qué? Porque hasta el final de tu vida y de mi vida, nunca vamos a ser aceptos delante de Dios por ninguna otra cosa, sino mediante Jesucristo. Nunca seremos aceptos delante de Dios, ni por tu ministerio, ni por lo que has hecho, sino por el sacrificio de Jesucristo y mediante Jesucristo. Nunca será por algo que tú seas,
no es porque ahora tu carácter mejoró, no es porque ahora tienes tu acceso a la presencia de Dios, no es porque has hecho esto o has levantado un gran ministerio, no es así, no es porque ayunaste, no es porque ofrendaste, no es porque predicaste, no es porque lees la Biblia, sino es porque lo único que le agrada al Padre se llama Jesucristo, su Hijo amado, en quien Él tiene sus complacencias. Aleluya. Si hoy o mañana, o otro día, no sé, pasado mañana, o la semana que viene, hasta el fin de tu vida, vienes algún día a Dios, nunca va a ser basado en lo que hemos hecho. Nunca. Dios nos perdone de acercarnos con Él y decir, Señor, es que llevo 45 años sirviéndote. ¿Sirviéndome de qué? ¿Qué es lo que constituye nuestra aceptación delante de Dios? La satisfacción que trajo nuestro Señor Jesucristo a Dios su Padre. Qué impresionante. Es como Dios endulce el camino. Es el endulzante, esta provisión que Dios hizo en Cristo para que tú y yo no tengamos problema ni en un tiempo de eventualidad difícil. Así es que no es por lo que hiciste, sino está basado en lo que Cristo hizo, lo cual, mis hermanos, tiene una validez permanente, tiene una validez eterna, tiene una validez que es aplicada a nosotros siempre que lo necesitamos. Entonces, por eso es que esa sangre rociada en 7 veces, dice aquí la Escritura, para decir es suficiente el sacrificio de Cristo para salvar. Por eso se rociaba 7 veces, porque es suficiente. Y entonces podemos decir perpetuamente o perpetuo. Es algo que está perpetuamente hecho. Como dice en Hebreos, a los que por él se acercan a Dios, no solo para salvar una vez, porque algunos toman la salvación como una especie de elevador, ¿no? Ahí a veces se sienten que cantaron muy bonito, se emocionaron, danzando, remolineando, aleluya, y entonces se sienten que están salvos, pero de pronto se acaba la canción, se acabó la música, se salen de ese lugar, y allí había una cosa que no tenía que ver, dijo una cosa que no tenía que decir, se peleó con quien no tenía que pelear, y se le acabó la emoción, y se le acabó el remolinear, y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Espera otro remolinear el próximo domingo, la próxima reunión, el próximo campamento? No, no se trata de eso. Cuando el Señor vio nuestros pecados, Él decidió pagar el precio de todos ellos desde el principio hasta el fin. Y el sacrificio del Señor Jesucristo, mis hermanos, tiene una aplicación permanente. ¿Qué gloria más grande es esta? Su salvación, mis hermanos, es perpetua. Dios nos ha dado en Cristo una salvación eterna, una salvación perpetua que continúa y continúa y continúa por la eternidad. Por eso dice, para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Esa es la revelación de Dios que necesitamos tomar. Nunca nos acercamos a Dios basados en nuestro propio ayuno, basados en nuestra propia predicación, basados en nuestro propio ejercicio. Jamás debemos acercarnos a Dios así. Aún, dice el Señor Jesucristo, cuando hayas hecho todo lo que había que hacer, digan, siervos inútiles somos, porque lo que había que hacer fue lo que hicimos. Como quien dice, nunca sientas que algo que tú eres y nunca sientas algo que tú haces como la base por la cual tú te acercas a Dios o mereces a Dios. Eso no existe. A mí me da mucho pesar de los líderes que tienen unas congregaciones grandes, que se creen que porque son lo que son, se creen los favoritos de Dios. Mi hermano, eso es una mentira. Ellos están engañados. Tenemos que orar por ellos para que se les quite ese velo de orgullo, ese velo de engaño en sus vidas y entiendan que aunque hayan dado desacasos a la gente, aunque hayan orado por un paralítico y se haya levantado, que aunque hayan llevado un ministerio de lo que hayan llevado, no hay otra manera de acercarse a Dios y ser aceptados por Dios que no sea Jesucristo, su amado Hijo. Aleluya. Siempre será solamente por el Señor Jesús y por su obra en la cruz, por su sangre preciosa, por su sacrificio. Ahora, es interesante que justamente con la vaca
había que quemar la integridad de la vaca, o sea, toda la plenitud de la vaca, había que quemarla. Inclusive dice, su cuero, su carne, su sangre, su estiércol, y luego había que tomar 3 cosas. Juntamente con la vaca, dice aquí la Escritura, quemarlas juntamente con la vaca. Entonces, el Señor está mostrando que en el sacrificio de Cristo, Dios ha puesto todas las cosas. Escuche esto es impresionante. En el sacrificio de Cristo, Dios ha puesto todas las cosas para ser tratadas y terminadas. Ahí se terminó tu pecado, ahí se terminó tu vida y empezó la vida nueva, ahí se terminó el mundo, ahí se terminó todo en la cruz, y en la resurrección resurgió todo con una nueva vida. Entonces ahí en Cristo fueron tratadas y fueron terminadas todas aquellas cosas negativas. Eso aparece aquí en la frase del versículo 6. Dice, luego tomará, estamos en el capítulo 19 de Números, luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo, dice, y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Es decir, el fuego de la vaca, dice aquí la Escritura, quema también desde el cedro hasta el hisopo y la escarlata. Bueno, ¿qué significa el cedro y el hisopo? En Primera de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 33, hay una expresión que significa plenitud. Y aquí está hablando de Salomón, de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, y cómo él trató los asuntos habidos y por haber. Por ejemplo, leemos en el verso 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, que escribió un salmo, y Quemán, que escribió otro salmo, y Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Bueno, solamente nos han quedado unas pocas cosas. Noten aquí el versículo 33. Dice, también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Bueno, con esa expresión, desde el cedro hasta el hisopo, aquí en esta parte de Primera de Reyes 4:33 en adelante, lo que leímos, con esta expresión, insisto, desde el cedro hasta el hisopo, está queriendo abarcarlo todo, desde pe a pa, desde el cedro hasta el hisopo, ¿no? Desde el principio, o desde el principal, que es el cedro, aquel árbol grande del Líbano, esos tremendos árboles de los que habla la Escritura, hasta aquel hisopo que nace en la pared. Es decir, como quien dijera, desde lo más grande hasta lo más pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Disertó acerca de todo, desde el cedro hasta el hisopo. Ahora, esa expresión desde el cedro hasta el hisopo abarca, insisto, todo, aunque tú no lo digas, ¿no? De la lechuga, el desierto de la lechuga, ahí está, ¿no? De la espinaca, ahí está, de las granadas, de las manzanas, porque él fue un gran botánico, o sea, dice que se ocupó de todo esto. Entonces no es necesario mencionar todo, con decir desde el cedro hasta el hisopo está abarcando todo. Solamente te lo puse como ejemplo porque abarcó todo. Ahora, es interesante eso lo que quiere decir, ¿no? El cedro y el hisopo, porque el Señor trata todas las cosas en la cruz de Cristo. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el Nuevo Testamento. Bueno, todas las cosas viejas están incluidas ahí, desde el cedro hasta el hisopo. Sería bueno hacer un canto, ¿no? Desde el cedro hasta el hisopo, Dios ha tratado todos los asuntos en la cruz, ¿no? ¿Cuáles asuntos? Desde el cedro hasta el hisopo. Y ahí está incluido todo. No hay asunto que se te pueda parecer a ti, que el diablo venga y te diga, pero aquí teníamos reservado esto para tratar este asunto precisamente. Y fíjate, puede ser que el diablo un día llegue y te diga, sí, ya todo está tratado, pero ¿qué te parece este asunto tan? Y te saca un asunto que tú dices, uy, y te mueve el tapete. ¿Qué quiere hacer Satanás cuando te saca una de esas cosas? Hundirte, alejarte de Dios. Pero debemos decirle, eso ya fue tratado por Cristo. Satanás, todo mi asunto fue tratado por Cristo,
desde el cedro hasta el hisopo. Desde los árboles del Líbano hasta lo que nace en la pared, ese pequeño hisopo. Ya fue tratado ahí, y por eso cuando la vaca alazana es totalmente quemada, no le quedó ni el estiércol, todo fue quemado. La piel, la carne, toda la vaca fue quemada, y ahí cuando se esté quemando le van a poner cedro, le van a poner hisopo, como quien dice, todas las cosas, desde el cedro hasta el hisopo, todo ya quedó incluido ahí. Por eso dice acá entonces todas las cosas son hechas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ya todo está tratado en la cruz, lo viejo ya está tratado, desde el cedro hasta el hisopo, todo ya está tratado ahí. Entonces todo lo pasado pasó y todo comienza de nuevo en Cristo Jesús. Cada día, armémonos de este pensamiento y ruego que el Espíritu Santo nos llene de su presencia para entender y vivir esto y experimentarlo en nuestra vida espiritual, que cada día puede ser nuevo para nosotros en Cristo Jesús. Todo puede ser nuevo. Y ahora todo se vuelve ceniza, y esa ceniza es señal de purificación. Y ahora, con esa ceniza se le pone a la corriente de agua, que es el Espíritu, y el agua corriente, que es la figura del Espíritu. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Es decir, las aguas corrientes, como dice aquí, es la figura del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hacía esta corriente con esa ceniza? Esa ceniza es como decir, lo incorruptible, no se puede corromper más. Eso no se puede corromper. Y aquí hay algo muy glorioso, raro. A los ojos de Dios somos las personas más puras, somos las personas más santas, somos las personas más blancas, nosotros sus hijos, en toda la existencia del ser humano o de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Él nos ve así. Así vio a Israel. Habían contratado a Balaam, un profeta, que era profeta de Dios, corrupto, era un corrupto, él, para maldecir al pueblo. Y Dios le dice, un momento, cuando veas a mi pueblo, vas a decir estas palabras de mi pueblo. Y Dios le dice cómo veía al pueblo. Y tú ves la historia del pueblo de Israel y dices, híjole, eran duros de cerviz, necios de corazón, ¿no? Pero Dios los veía de otra manera, así nos ve Dios a nosotros. Así es que eso el Señor es lo que dice al pueblo. Guarden, el Señor hizo eso. El Señor pasó por el juicio, mis hermanos, de todas las cosas, de todas las situaciones, desde el cedro hasta el hisopo, todos los problemas, todo fue puesto en Él. Él tomó el juicio de todo y ahora Él llevó, dice aquí la Escritura, ese juicio y ya no hay nada más que pueda dañar esto, que pueda descomponer esto. Y ahora lo que decía el Señor, ustedes guarden estas cenizas, guarden todo esto para el futuro, cuando lo necesiten. Van a tener esto allá afuera del campamento, porque hay que salir del campamento como Él salió, ¿no? Es decir, arrepentirse. Números 19:7 dice, el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. ¿Qué significa esto? Que en el nuevo día ya no hay inmundicia. Es decir, llega esa situación, pedimos perdón a Dios, nos reconciliamos con Dios, el Señor proveyó todo esto y entonces ya no hay en el nuevo día inmundicia. A la noche significa que hay una situación ahí difícil, ¿no? Es cuando está la cosa difícil. La noche era cuando llegaban ahí las 6 de la tarde, era cuando se acababa el día y comenzaba el día nuevo. Entonces ha sido inmundo, pero el nuevo día va a ser algo puro, tú vas a ser puro. El nuevo día representa justamente esto, la resurrección de Cristo. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Esta es una provisión para la congregación, para el agua de purificación. Es una expiación. Escucha esto, porque con esto termino y vamos a continuar con esto la siguiente vez. Ya Dios sabe todo lo que es tu futuro y mi futuro. Dios sabe todo
todo, todo. Hay cosas que Él va a permitir, hay cosas que Él nos va a guardar, hay cosas que nos va a sacar, nuestro corazón va a estar siendo probado. Él ya sabe todo esto con respecto del futuro de tu vida, todo, y de la mía. El Señor, cuando murió en la cruz, murió por todos tus pecados, murió por todos mis pecados, los que has cometido, y murió por los que cometerás en el futuro. En todo este contexto de lo que estamos hablando. Espero que me entiendas. El Señor ya lo sabía de antemano, antes de que tú nacieras y pecaras. Él ya había muerto por ti, antes de que tú nacieras y pecaras. Él ya había muerto por ti y había muerto por todos tus pecados. Desde el primero hasta el último, desde el cedro hasta el hisopo. Todas las cosas, todas las malas ondas, tus malas mañas que tenías y que algunas todavía no te las quitas, todas esas. Ya el Señor murió por ellas. Ojalá te las puedas quitar para que no te estorben en el crecimiento de tu vida cristiana. Así es que de lo primero hasta lo último. Ahora, no para que seas descuidado, no para que seamos livianos en nuestra manera de ser, sino para que podamos realmente permanecer delante de Él. Para que Satanás no venga y nos aplaste, para que el enemigo no venga y nos haga pomada, para que nos podamos levantar y seguir en comunión con Él. ¿Pecaste? Bueno, pero Él te ha perdonado. Ahora, por la corriente de agua, con esas cenizas, se te aplica el sacrificio que abarca todo, desde el cedro hasta el hisopo. Entonces se te aplica cuando hubiere cualquier eventualidad, y por eso dice el verso 10, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Aleluya. La siguiente vez vamos a hablar de lo que continúa aquí, el lavado de los pies y otras cosas más, para poder terminar esta jornada preciosa de la dulzura del Señor, de la provisión singular en este capítulo 19 de Números y de esta jornada de Dios, en donde el Señor provee algo para nosotros que implica desde el principio hasta el final. Él venció a la muerte, venció al pecado, venció todo lo negativo y nos ha salvado por medio de Jesucristo, a quien le debemos el honor, la gloria y la honra. Padre que estás en los cielos, cuán gloriosa es tu provisión para con nosotros, Señor. Verdaderamente estamos sorprendidos de tu palabra, estamos sorprendidos, Señor, de todo esto. Y rogamos, Señor, que podamos tener entendimiento de todas estas cosas para seguir adelante, Señor, en esta vida hasta el día en que tú nos llames. Señor, guárdanos del mal, líbranos del mal, Señor. Que podamos hacer uso de todas estas herramientas espirituales para poder seguir adelante, Señor, aún en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Guárdanos del enemigo, guárdanos de enfermedades, líbranos del mal, Señor, te lo rogamos, porque sabemos que en la cruz tú llevaste nuestras enfermedades, tú eres nuestra salud y nuestra sanidad, tú eres nuestra vida, Señor. A ti encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y les mando un saludo a todos. Nos estamos viendo pronto.